Buenos días, Lick. Buenos días. Buenos días, Lick. Buenos días. Buenos días. Hoy vamos a iniciar con otro ciclo de repetición, que es la estructura repetir. Entonces, primero les voy a explicar cómo funciona este ciclo y después vamos a hacer un comparativo entre lo que es esta estructura repetir y el ciclo que ya hemos visto, que es el mientras. Y vamos a ver un ejemplo. Bien. La característica principal de la estructura repetir la tenemos acá. Dice, la estructura repetir se ejecuta hasta que se cumpla una condición determinada, que se comprueba al final del bucle. Entonces aquí, en esta sola oración, hay dos situaciones que hay que considerar y que hacen que el ciclo repetir sea diferente de la estructura mientras. La primera dice, se ejecuta hasta que se cumpla una condición determinada. Si ustedes se recuerdan, en el ciclo mientras, ¿verdad?, se ejecuta mientras la condición sea verdadera. Mientras la condición sea verdadera, entonces entramos al ciclo. O sea, se produce la iteración, la repetición. Pero en este segundo ciclo, en el repetir, dice, se ejecuta hasta que se cumpla la condición. O sea, que hasta que la condición sea verdadera. Cuando la condición es verdadera, se sale del ciclo. Entonces, mientras en el otro es mientras la condición sea verdadera, en este segundo es hasta que la condición sea verdadera. Otro punto en el que se diferencia es que en la estructura mientras, la expresión que nosotros vamos a evaluar, o sea, la condición que vamos a evaluar para determinar si entramos o no al ciclo, está al inicio. O sea, que nuestra estructura de repetición comienza con mientras, expresión, hacer. Ahí en ese punto es que nosotros evaluamos. Si es verdadera, entra a repetir. Pero si es falsa, se va a ir a la siguiente instrucción después del fin mientras. En esta segunda estructura, la condición que determina si se repite o no está al final de la estructura, no al inicio. Entonces, esos son los dos aspectos que hay que tener en consideración a la hora de plantear una estructura a repetir. De ahí, pues, el procedimiento prácticamente es el mismo. Tenemos que considerar cuál va a ser nuestra variable de control, ¿verdad?, para que pueda controlar si entra o no al ciclo. Podemos utilizar contadores, podemos utilizar acumuladores. En eso no hay ninguna diferencia. Entonces, fíjense acá, el bucle repetir hasta que se repite mientras el valor de la expresión booleana, o sea, de la expresión lógica de la condición sea falsa. Justo lo opuesto de la sentencia mientras. Es lo que les estaba explicando. Mientras se repite mientras la condición sea verdadera. En el repetir, se va a repetir, ¿verdad? En tanto la condición sea falsa, podemos entrar al ciclo. ¿Cuándo vamos a finalizar las iteraciones? Hasta que la condición se cumpla, o sea que hasta que la condición sea verdadera. Aquí tenemos un ejemplo, un pequeño algoritmo, ¿verdad? Todo lo que hace es leer una serie de números y va a ir contando, ¿verdad?, para poder incrementar la variable de control. Tenemos dos variables, número que es de tipo real y contador que es de tipo entero. Permítanme, que hay gente esperando.
Ok. Entonces, contador lo inicializamos a 1. Fíjense en la estructura de repetición. ¿Cómo la iniciamos? La iniciamos con la palabra repetir. ¿Bien? Aquí no va ninguna expresión lógica. Aquí yo no coloco ninguna condición. No evalúo nada. Simplemente pongo repetir para indicar que en ese punto inicia el ciclo de repetición. De ahí voy a colocar todas las instrucciones, ¿verdad?, que yo considere forman parte del bucle. O sea, todas las instrucciones que se van a tener que repetir n cantidad de veces. Voy a incrementar el valor de la variable de control. Ahí tienen. ¿Ven? Y para cerrar el bucle, voy a poner hasta que, y lo importante aquí es esto, miren, ¿dónde va la expresión lógica? Al final del ciclo. Este no tiene un fin repetir. El final lo indica la expresión lógica, contador mayor a 30. ¿Cuántos números creen ustedes que se van a leer acá? Mi ciclo es este. Perdón. ¿Cuántos números se van a...? 29. 29. ¿Con qué valor de contador la expresión que está aquí va a ser verdadera? Hasta que llegue a 30. Bueno, hasta que llegue a 30. O sea, con 30 se va a salir. Miren el símbolo que está acá. Mayor a 30, Le. Mayor a 30. ¿Cuál es el valor de contador para que pueda salir del ciclo? 31, Le. Exacto, 31. Miren, si entra con valor 1, repetir. ¿Verdad? Entonces, aquí no evalúa nada. Viene y entra con normalidad. Lee un número, incrementa contador. Contador es igual a contador más 1. Como entró con 1, si yo le sumo 1, ahora tiene valor 2. ¿Qué es lo que hace? Miren, hasta que viene y verifica. Contador ahorita tiene valor 2. ¿2 es mayor a 30? ¿Sí o no? No, es falso. No. Entonces, miren, como es falso, regresa. Va a regresar. Entonces, aquí, si esto es falso, regresa al repetir. Entonces, va a ser falso, ¿con qué? Con contador valor 2, 3, 4, etcétera. Con contador valiendo 30. Miren, lo incrementó aquí. Nuevo valor de contador es 30. Les preguntamos acá. ¿30 es mayor a 30? Falso, porque es igual. Entonces, como es falso, todavía regresa y repite. Entonces, lee un número que sería el 30 e incrementa contador. Contador más 1, o sea, 30 más 1, 31. Entonces, vengo aquí y evalúo. ¿Es 31 mayor a 30? ¿Sí o no? Es verdadero, sí. Verdadero. Sí. Como es verdadero, y en esta estructura repetir, cuando sea verdadera la expresión, me salgo del ciclo, ya no regreso acá. Con contador valiendo 31, yo ya no regreso aquí al repetir, sino que me voy a la siguiente línea después del ciclo, que es escribir números leídos. Entonces, aquí hay que tener en cuenta esto. ¿Ok? Número 1. La condición o expresión lógica se evalúa al final del ciclo. ¿Ok? Número 2. El ciclo se va a repetir mientras la condición sea falsa. O sea, en tanto la condición del repetir sea falsa, yo estoy con las iteraciones. Cuando la condición se cumpla, pues tengo que salir del bucle. Chequemos el diagrama. Aquí está el diagrama. Miren, la parte del pseudocódigo y la parte del diagrama de flujo. De la parte del pseudocódigo, miren, repetir, acciones que se van a repetir, va hasta que, y aquí tienen la condición o expresión lógica. Y en el diagrama, si ustedes se recuerdan con el ciclo mientras, esta parte de la condición está al inicio. ¿Por qué? Porque en el mientras se evalúa al inicio. Después estaban las acciones y después estaba el retorno.
Con el repetir, primero están las acciones y una vez que se definan las acciones, pongo la expresión lógica. ¿Por qué? Porque la expresión lógica se evalúa de último. ¿Bien? Si es falsa la expresión lógica, regresa. Pero si es verdadera, se sale del ciclo. Esta parte de verdadero es lo que ya va fuera del ciclo de repetición. ¿Miren? Falsa, aquí está el retorno. Esto es lo que significa que hace la acción de repetir las acciones que están planteadas aquí. ¿Alguna duda? No, ¿No? No. Ok. Entonces vamos a... que hay alguien esperando. Vamos a ver este ejemplo. Este ejercicio ya lo habíamos visto. Son los de las operaciones aritméticas. ¿Sí? Y lo vimos con el ciclo mientras. Ahorita lo tengo implementado con el ciclo repetir. Entonces, si ustedes tienen su pseudocódigo y hacen una comparación, de hecho, ahí yo tengo un cuadro comparativo, después se los voy a mostrar, van a ver que esta parte de aquí no se modifica. ¿Mm? Que la parte que está acá en el ciclo, las acciones que se repiten, tampoco sufren ninguna modificación. No es como que yo diga, ay, me pidieron hacer un ejercicio con el ciclo repetir. Ah, pero las acciones que se plantean van a ser diferentes. No, son las mismas. O sea, la forma de controlar el ciclo es diferente, pero lo que está dentro del ciclo, entonces no importa si es mientras o es repetir, las acciones son las mismas. Entonces acá, ¿cómo comenzamos? Repetir. Entonces planteo yo, aquí tengo mi menú con las opciones, leo el tipo de operación, después vengo y pregunto cuáles son los dos números, permítanme. Bueno, entonces tienen repetir, ¿ok? Como les decía, sin ninguna expresión lógica, hago énfasis en esto, solo la palabra repetir. Menú, lectura de la opción, leo los dos números con los cuales vamos a trabajar, evalúo cuál es el tipo de operación para saber cuál de ellas es la que se tiene que realizar, suma, resta, multiplicación o división. Aquí estoy contando cuántas sumas van a haber, cuántas restas, cuántas multiplicaciones, cuántas divisiones. Fin de la estructura de decisión. Miren, escribo el resultado de la operación que en ese momento se realizó, incremento el contador, que es la variable de control de mi ciclo. ¿Dónde finaliza el ciclo repetir? Aquí en este punto es donde finaliza. Miren, repetir hasta que contador sea mayor a 5. Entró con valor 1. Entonces acá 1 más 1, 2. Entonces todavía es falsa esta condición. Así que se va a regresar ¿a dónde? Acá, al repetir. Va a ser todo lo que está planteado dentro del ciclo. Va a incrementar contador 2 más 1, 3. Miren, 3 es mayor a 5. Falso. Como es falso, regresa y repite todo. ¿Cuándo se va a salir del ciclo repetir? ¿Qué valor debe de tener contador para que esta expresión sea verdadera y pueda salir? 6. Exactamente. Okay. Con 6, entonces esto es falso y salimos. ¿Qué se va a hacer después del ciclo? Vamos a imprimir los resultados que serían los valores de los contadores.
¿Ok? Ejecutemos. Por ejemplo, la primera va a ser una resta. 7, 1. Ahora vamos con la transacción número 2. Digamos una suma. Entonces tengo 8 y 4. Número 3, transacción número 3, una multiplicación. 8 y 2. Transacción número 4, digamos que es otra suma. Entonces 89, 4. Transacción número 5, digamos que es una división. 8, 2. El resultado de la transacción 5 es 4. Se hicieron dos sumas, pero miren acá. Ejecución finalizada. ¿Cuántas transacciones hizo? 5 transacciones. ¿Ok? Entonces vean que en la ejecución no hay ninguna diferencia. Miremos el comparativo. Este documento que les voy a mostrar ahorita está en el campus, ya publicado. Permítanme que tengo que regresar del campus. Entonces, si ustedes lo pueden abrir ahorita. Permítanme que no tengo el campus abierto. Este es el ejercicio. Aquí en esta columna está con mientras y en esta está con repetir. ¿Verdad? Es simplemente para establecer una diferencia entre los dos ciclos. Como les decía, con el mientras siempre va a estar la expresión lógica al inicio del ciclo. Y hay que diseñarla teniendo en cuenta que mientras sea verdadera, todas estas acciones de aquí se van a repetir. En cambio, con la estructura repetir solo ponemos la palabra. No hay expresión lógica acá. Planteo todas las acciones que yo sé que se van a repetir. Miren. En el ciclo mientras, ¿cómo se denota el final del ciclo? Con las palabras fin, mientras. Pero en el repetir, el final del ciclo se denota con las palabras hasta que, o sea, repetir, inicio, ¿verdad? Hasta que y la expresión lógica. Aquí este es el final.
Siempre voy a tener que incrementar mi variable de control. Esa no difiere en nada. Hasta que contador sea mayor a 5. ¿Eh? Entonces, mientras esto sea falso, se repite en esta estructura. En tanto sea falsa la expresión lógica que evalúo aquí, se va a repetir. Pero este es al contrario. En tanto esta estructura, expresión lógica sea verdadera, se repite. Es lo único que hay que tomar en cuenta. Miren. Si ustedes se fijan, las operaciones que hay dentro del ciclo no se ven alteradas de ninguna forma por el hecho de usar mientras o usar repetir. En el diagrama, me interesa la parte que controla el ciclo. Esta es con mientras. Saben que esta parte moradita es el ciclo de repetición. Fíjense acá que está con mientras. La condición, el símbolo de la condición está al inicio del ciclo. Yo sé que en este punto el ciclo inicia. Todo esto está dentro del ciclo. Miren, y esta línea de flujo es la que retorna. ¿A dónde retorna? Aquí para volver a evaluar la condición. Fíjense ahora la diferencia que hay en el ciclo repetir en cuanto al diagrama de flujo. Miren, yo sé que en este punto comienza el ciclo, pero no tengo el símbolo para escribir la expresión lógica. O sea, este no está. Defino las acciones que se van a repetir y el símbolo para colocar la expresión lógica está al final del ciclo. Miren, yo sé que aquí es el final del ciclo repetir. Miren la línea de flujo, retorna al punto donde sé que inicia el ciclo. Entonces en los diagramas esa es la diferencia. Miren, expresión lógica en el mientras al inicio. Expresión lógica en el repetir al final. Revisen, por favor. ¿Estamos claros cuál es la diferencia entre un ciclo mientras y un ciclo repetir? Sí, licenciado. Sí, Ley. Sí. Bien, tenemos, también les puse este ejercicio en el campus y este se lo puse el archivo en PSaint para que ustedes no tengan que transcribirlo. Si se fijan, está con mientras. Ok, y utiliza varios contadores. Miren, este trata de calcular el sueldo de un médico. Lee el nombre del doctor, cuál es el sueldo bruto, o sea, su sueldo normal en el mes. Y queremos calcular cuánto se le va a pagar, porque aparte de su sueldo normal, él hace turnos. Entonces, ¿cuánto se le va a pagar por los turnos realizados? Hay 3 tipos de turnos: turno A, turno B, turno C. Entonces, es determinar en un mes cuánto se le paga, aparte de su sueldo bruto. Entonces, en el mes, él solo puede hacer un tipo de turno. Dice turno, pero solo hizo turnos A. No puede hacer turnos A y turnos B. Solo un tipo de turno en el mes. Por ejemplo, si fue la A, ¿verdad?
pero puede hacer varias veces ese turno. Digamos, le tocó turnar 5 veces en el mes, el turno A. ¿Cuánto le vamos a pagar en total al médico al final del mes? Entonces, selecciona el tipo de turno. Tenemos que evaluar el tipo de turno para determinar cuánto es la paga, porque dependiendo de eso, pues la paga es diferente. Miren, un turno A se paga a 1000 lempiras, un turno B se paga a 900 y un turno C se paga a 800. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo aquí con estas líneas? ¿Qué hago acá? ¿Para qué sirven? ¿Qué evalúo acá? Les dije. El tipo de turno. Ajá, entonces con estos, ¿qué son estos? ¿Contadores o acumuladores? Contador. Acumulador. Contadores. El incremento es +1 siempre. ¿Qué es lo que yo estaría contando acá? Los turnos. Cada turno. ¿Cuántas veces, verdad, se realiza cada turno? Ahora, saliendo de esta estructura de decisión, yo tengo cuánto le pago por un turno. Y voy contando, ¿verdad? Tantos turnos A se hicieron en el mes, etc. Entonces, si él hizo 5 turnos A, por decir algo, y yo sé que cada turno se paga 1000, ¿cuánto se le paga por todos los turnos que hizo? Aquí lo estamos calculando. ¿Miren? El total de los turnos es la cantidad de turnos que realizó por el pago turno. Pago turno es este de aquí. Y la cantidad de turnos, ¿de dónde sale? Aquí se la preguntamos. ¿Cuántos turnos realizó en el mes? Después determinamos su sueldo total. El sueldo total va a ser el sueldo bruto, lo que él normalmente gana, más lo que se le va a pagar por los turnos realizados. Vengo e imprimo los datos de ese médico. El nombre del doctor, realizó tantos turnos del tipo tal en el mes. Su sueldo bruto es de, aquí está, imprimo el sueldo bruto. El pago total de los turnos realizados es de, y aquí pongo el total de turnos, que es cuánto se le paga por todos los turnos. Devengando un sueldo total de, miren, sueldo total. ¿Qué es sueldo total? Sueldo normal más los turnos. Miren, y hago el desglose. Tantos turnos en el mes a tanto. Por ejemplo, 5 turnos en el mes a 1000 lempiras cada turno. Variable de control. ¿Por qué? Contador es igual a contador más 1. ¿Cómo estoy controlando mi ciclo? Con contador. Una vez que yo me salga del ciclo, ¿qué voy a hacer? Imprimir la cantidad de turnos que se realizaron, ¿verdad? Por todo lo que yo procesé. Subamos. Este ejercicio, díganme ustedes, ¿sirve para calcular el sueldo solamente de un médico en varios turnos o controla, ¿verdad?, el cálculo del sueldo de varios médicos? Repito, ¿solo para un médico en varios turnos o para varios médicos? Solo Para sería varios de un médicos. médico para varios turnos. A ver, ya me dieron 2 respuestas. Para un médico en varios turnos. ¿Cuántas veces se va a repetir el ciclo? No, de 3. ¿Cuántas? 3. No mayor de 3. Empiece en 1 y se repite mientras contador sea menor o igual a 3. O sea, ¿cuándo se va a salir? Cuando llega a 4. ¿Perdón? ¿Cuándo se va a salir? ¿Cuál es el valor de contador para que salga del ciclo? Cuando llegue a 4. Cuando El llegue... 3. No, con 3. ¿Verdad que con 3 todavía es verdadera la condición? Pero, Sí, no, 3. pero nunca va a llegar a 4 porque una vez que termine el 3, pues no llega porque es falsa. Exacto. Entonces yo estoy preguntando cuál es el valor de contador para que ya no se pueda entrar al ciclo. Para no entrar. Para Sí, no sí, el entrar. 4.
4, porque ya es falsa con 4. Entonces, ¿cuántas transacciones se van a realizar? 3. 3, Tres. exacto. 3. ¿Y esas 3 qué significan? ¿Significan 3 médicos o 3 turnos? ¿Qué significará? 3 médicos, porque son 3 transacciones. Exacto, exacto. Son 3 médicos. Así como tengo yo definido el ciclo, fíjense, puedo procesar los sueldos de 3 médicos. Entonces, este contador me sirve para contar los médicos. Si se fijan aquí, yo estoy preguntando qué hay dentro del ciclo, cuál es el nombre del doctor, cuál es el sueldo bruto, cuántos turnos realizo en el mes, qué tipo de turno. Si fuera para un solo médico en varios turnos, yo no tendría que preguntar 3 veces esto. ¿Mm? Tendría que sacar esto del ciclo, porque si solo es un médico, ¿cómo le voy a preguntar 3 veces el nombre al mismo médico? Entonces aquí es para 3 médicos. Revisemos. ¿Qué es nombre del doctor? Vamos a poner Juan. ¿Cuál es el sueldo bruto? Digamos 20,000. ¿Cuántos turnos realizó en el mes? 3. ¿De qué tipo? Digamos turno B. Vamos a hacer esto más grande. Juan realizó 3. Este es el desglose que aparece al final de la transacción. Juan realizó 3 turnos del tipo B en el mes. Su sueldo bruto es de 20,000. El pago total de los turnos realizados es de 2,700. Devengando un sueldo total de 22,700. Y aquí está el desglose. 3 turnos en el mes a 900 cada uno. Y voy con el segundo médico. Digamos, Carla. Digamos que también gana 20,000. Tiene turno C. Aquí tengo un problema. No coinciden los tipos de datos. Revisemos eso. Línea 20. O ingresé mal un dato. Creo que sí. Entonces era Juan, sueldo bruto, dijimos que eran 20,000. ¿Cuántos turnos realizó en el mes? 3, tu tipo de turno era A. Nombre del doctor, Carla. ¿Cuál es el sueldo bruto? También 20,000. ¿Cuántos turnos realizó en el mes? Dijimos que eran, ¿qué? Bueno, 3. ¿Qué tipo de turno? C. Ahí está el desglose para Carla, mire. Realizó 3 turnos de tipo C, su sueldo es de 20,000, pero se le va a pagar por los turnos realizados 2,400, haciendo un total de 22,400. Y el desglose. Transacción número 3. Marcos, 20,000. ¿Cuántos turnos realizó en el mes? Digamos que 4 del tipo B. Miren, ahí está el desglose de el pago de Marcos. Y esto de aquí es lo que se imprime al final. Entonces, miren, este desglose es lo que yo tengo aquí. Escribir nombre doctor, aquí está, Marcos. Realizó, miren, variable cantidad turnos que ahorita tiene valor 4. Turnos de tipo, aquí está, turnos de tipo B. ¿De dónde sale esa B? De la variable tipo turno. En el mes. En la otra línea, su sueldo bruto es de. Su sueldo bruto es de, miren, ¿de dónde salen los 20,000? De la variable sueldo B. El pago total de los turnos realizados es de, aquí está, 3,600. ¿De dónde salen los 3,600? De tot turno. Devengando un sueldo total de 23,600. Aquí está. Un sueldo total de, esos 23,600 es el contenido de la variable sueldo total. Abre paréntesis y hace el desglose. 4 turnos. ¿De dónde sale ese 4? Es el valor de la variable can turnos. Mire, turnos en el mes a lempiras, ¿okay? 900. 900 es el valor de la variable pago turno. Cada turno. Ahí está el desglose. Y por último, el resultado de cada uno de los contadores.
O sea que el hospital puede decir, ¿verdad? Este mes un médico hizo turnos tipo A, un médico hizo turnos tipo B y un médico hizo turnos tipo C. Es lo que estamos imprimiendo acá. No cuántos turnos hicieron, sino cuántos médicos turnaron en cada uno de los turnos. Revisen, por favor. Puedes subirlo un poquito, por favor. Subirlo un poquito. Ok. Ahí. Sí, gracias. Digo una pregunta. Diga. ¿Qué pasa cuando, digamos, uno le da a D? Porque ahí tiene algo que dice de otro modo opción incorrecta, ¿va? Pero ¿qué pasa después de eso? Así como lo tenemos, si usted le da, por ejemplo, D, únicamente le va a mandar este mensaje. ¿Mm? Pero la ejecución de esto que está acá siempre la va a realizar. Bueno, sería de esa. Siempre la va a realizar, aunque la opción sea incorrecta, porque lo único que está condicionado es el mensaje cuando la opción es incorrecta. Ahí tendríamos que codificar y colocar esto que yo tengo sombreado dentro de una decisión, planteando que si la opción es incorrecta, entonces no se va a realizar. Por ejemplo, permítame, estoy ocupando eso, por favor. Ah, ya voy a ver eso, ¿ok? Sí, ya voy a ver eso. Como les decía, sería, pero aquí tendríamos, vean, que definir una variable. Pueden ser una variable. Este tipo de variables se le conoce como banderas o flags, porque sirven para plantear si una condición se cumple o no, si una situación se cumple o no. Entonces, pongámosle opción válida. Puede ser una variable lógica, una variable entera. Entonces, yo planteo un valor para esta variable de opción válida. Digamos, mientras sea 1, el valor de esta variable, todo va bien. ¿Cuándo va a cambiar el valor de esta variable? Cuando sea la opción inválida. Entonces ahí modifico el valor. Entonces, si la opción fue incorrecta, opción válida es 0. Entonces, si la opción es correcta, se va a mantener el valor de 1. Entonces, yo codifico aquí que esto de acá se va a realizar cuando la opción sea válida. Entonces, si opción válida es igual a ¿qué? A 1, porque es el valor que tengo para eso. Entonces, y acá vamos a poner fin mientras. Es más, puedo, fin mientras, perdón, fin sí. Es más, puedo poner aquí una parte falsa. Si no, ok, pongo un escribir. Es inválida, no se realiza ningún cálculo.